o el mercado, Walmart, es decir, los comercios que están ahí. Esto también, esta palabra en griego también se usaba para esto. Así que el apóstol Pablo puede tener dos cosas en mente cuando habla de lo que es la columna. Puede tener en mente, primera, sostener, ¿verdad? Que con toda seguridad está inmerso en el texto. Y la otra es anunciar. Entonces, graben bien esto, sostener y anunciar. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que la iglesia del Dios viviente sostiene y anuncia la verdad de Dios. Y como dice Luis Toro, la única verdad de Dios que está en las Escrituras. No las supuestas verdades apostólicas. Esto lo dijo. Así que no sé cuándo el catolicismo va a expulsar a este sacerdote, porque este sacerdote predica cosas que no tienen nada que ver con la doctrina católica. Yo estoy completa. Bueno, esto es una constante en los apologistas católicos. Hay poquísimos apologistas católicos que respetan la doctrina católica. Poquísimos. Es más, puedo mencionar que yo he debatido con ellos que respeten la doctrina católica. Guido Rojas respeta la doctrina católica. Max Roper Calvo, lo pueden criticar, pero él respeta la doctrina católica también. Que se equivoquen en ciertos y determinados puntos es una cosa, pues yo también puedo equivocar en la doctrina evangélica en ciertos y determinados puntos. Pero no son un hazme reír como lo es Luis Toro, porque Luis Toro, para alguien que sepa la doctrina católica, es literalmente un hazme reír. Lo que dice son cosas que no la cree el catolicismo. No la cree el catolicismo. Entonces, ¿qué es columna y baluarte de la verdad? Es lo que sostiene y lo que anuncia la verdad. Entonces, vamos a entrar en el texto un poquito más profundo. Y por supuesto, podemos ver referencia de esto en Job 38:6, en Jeremías 43:13, bueno, como dije, Gálatas 2:9 ya lo dije. Esto, por supuesto, 1 Timoteo 3:15. Vamos a ir un poquito más profundo en este texto para que esto quede clarito. Ok, dice, para que si tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios. ¿Por qué le coloreé casa de Dios? Porque Pablo está hablando de cómo conducirte. Es decir, en este caso, Pablo está hablando de cómo tú te comportas. ¿Ok? Por lo tanto, como tal, él no está hablando en el término doctrinal, sino está hablando en el término de comportamiento. Es decir, de cómo nosotros nos comportamos en donde alabamos a Dios, donde adoramos a Dios. Porque esta frase, la casa de Dios, Pablo se refiere a templos. Por lo tanto, hay algunos que dicen, inclusive pastores, inclusive amigos míos que los aprecio, ¿verdad? Que son pastores, le tienen como un tipo de aprensión a los templos. No, que los templos son cuestiones católicas. No, no, no. Para el apóstol Pablo, la frase casa de Dios, entendiendo que él es un hebreo, está hablando sin lugar a duda de templos. Así que Pablo entendía que las congregaciones donde los cristianos se congregaban eran especies de templo, aunque eran changarros, como dicen los católicos. ¿Por qué changarros? Bueno, porque eran sótanos, ¿verdad? Graneros, espacios en algunas casas de personas pudientes que estaban convertidos al evangelio, cementerios, catacumbas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eran los peores changarros del mundo, pero los peores changarros del mundo para el apóstol Pablo, para el apóstol Pablo eran verdaderos templos, porque Pablo le llama casa de Dios. Ahora,
¿A qué se está refiriendo casa de Dios? Casa de Dios es el lugar de adoración. Para entender esto tenemos que ir a la escritura, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ir a la palabra de Dios. Déjenme aquí abrir un momentico. Ok. Vamos a ir a Génesis capítulo 28, verso 17. Y es cuando Jacob tiene la revelación. Y dice, tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así que para un hebreo celoso de la ley, que era Pablo, y conocedor de las costumbres de la fe hebrea y por supuesto de la Torá y todo el Tanakh, pues en su completo entorno, esta frase casa de Dios tiene gran importancia. Por eso los cristianos evangélicos también debemos de darle importancia a donde nos congregamos. No es tan solo un simple lugar. Si es una sala de la casa, pues en el momento que nosotros nos estamos congregando, hay que saber que ese lugar es un lugar terrible. ¿Por qué es terrible? Terrible no en el sentido malo, sino terrible en el sentido poderoso. ¿Ok? Y el apóstol Pablo usa las mismas palabras, la misma frase que Jacob. Casa de Dios. Entonces, pongamos asunto a esto. Sigamos estudiando el texto. Ahora, si casa de Dios para el apóstol Pablo eran los lugares que se congregaban, la primera pregunta que nos viene a la mente aquí es, ¿todos los lugares que se congregaban los cristianos para Pablo era casa de Dios? ¿O él tan solo se estaba refiriendo a un lugar específico? No sé, a la casa de Tito, por ejemplo, o a la casa de Timoteo. ¿Se estaba refiriendo a un lugar específico? ¿O se estaba refiriendo a todos los lugares donde se congregaban los cristianos? Ojo, él se estaba refiriendo a todos los lugares donde se congregaban los cristianos. Palabras de Cristo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces aquí entramos a un problema. Todo lugar que se congregan los cristianos, llámese cristiano el creyente en Cristo. Y siempre repito esto, yo sé que algunos evangélicos me critican por esto, pero negar esto es negar una verdad. Cristianos somos todos los que creímos que Cristo es el Mesías y es nuestro Salvador. Así que esto comprende católicos romanos, católicos ortodoxos, armenios, siriacos, etíopes, etcétera, 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 protestantes históricos, luteranos, anglicanos, evangélicos de todas las denominaciones. Ok, entonces eso es el cristianismo. Inclusive, ¿verdad? Testigos de Jehová, vamos a hablar peor todavía, la luz del mundo, todo, porque la palabra cristianos significa seguidores de Cristo en el sentido de que creemos que Cristo es el Mesías. Ahora, aquí es donde se complica el asunto. Entonces, ¿cómo podemos hacer diferencia entre un lugar donde se congregan, por ejemplo, católicos, otro lugar donde se congregan testigos de Jehová, y otro lugar donde se congregan evangélicos, otro lugar donde se congregan coptos, otro lugar donde se congregan siriacos, otro lugar donde se congregan armenios o se congregan rusos o griegos ortodoxos? ¿Cómo podemos diferenciar a qué iglesia se refería Pablo? Porque en el tiempo de Pablo habían también lugares donde se congregaban personas que para Pablo eran anatema. Lo vemos ahí en el capítulo 1 del libro de Gálatas. Ok, en el 8 y en el 9, capítulo Gálatas 1, 8 y 9, vemos que Pablo entendía que algunas formas de evangelio que se estaban predicando en ciertos lugares, es decir, en ciertas iglesias, pues para él eso era, ¿qué cosa? Eso era anatema. Entonces,
Aquí hay algo importante en este texto que nos dice entonces cuál es la verdadera iglesia. Porque la frase, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, eso la escriben católicos y también los de la luz del mundo. Tanto la iglesia católica como la iglesia de la luz del mundo se apoya en esa frase. Nosotros somos la iglesia porque nosotros somos la columna y el baluarte de la verdad. Bueno, ¿cómo podemos entonces diferenciar cuál es la iglesia de Cristo y cuál no? Bueno, hay una palabra aquí importante en este texto y es esta. Ok, verdad. Entonces, ¿cómo tú sabes si donde se congregan cristianos es la iglesia de Cristo? Tú lo sabes porque ves que lo que ellos sostienen y lo que ellos anuncian es la verdad, no por lo que dicen ellos, porque todos se llaman a lo largo de la historia y se han llamado a lo largo de la historia la iglesia de Dios. Unos apoyados en temas históricos, otros apoyados en temas jerárquicos, otros apoyados en temas de documentos, otros apoyados en temas doctrinales, otros apoyados en temas de revelaciones, los mormones que Dios me reveló, que tenía que restaurar la iglesia. Entonces los mormones son la iglesia del Dios vivo, así le llaman también los mormones, la iglesia del Dios vivo le llaman específicamente. Entonces todo el mundo clama de una forma o de un argumento de otro si es la iglesia del Dios vivo. Pero la iglesia del Dios vivo no se puede ver por lo que ella hace. Es decir, que sostiene algo, porque todos sostienen algo que llaman verdad. El evangélico dice, sostenemos la verdad. El católico, sostenemos la verdad. El de la luz del mundo, sostenemos la verdad. El mormón, sostenemos la verdad. El de testigo de Jehová, sostenemos la verdad. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿O cómo Pablo, cómo Timoteo sabía en aquel tiempo? Cuando llegaba una congregación, si estaba llegando a la casa de Dios, a la iglesia del Dios viviente. Porque vuelvo y repito, en aquel tiempo habían protonósticos, gnósticos, habían judaizantes, simonianos, que también era un tipo de judaizante, pero peor todavía. Bueno, había montones de agrupaciones y sectas que Pablo mismo las critica, que las critica también Juan, ¿verdad? Algunos que creían que Jesús no había venido en carne. ¿Cómo ellos sabían? ¿Cómo ellos sabían? Ya simple, por esta palabra que hay aquí. ¿Qué es lo que están sosteniendo ellos? Entonces, ¿qué es lo que predican? Por lo tanto, la única forma de saber que estamos en la iglesia de Cristo no es porque digamos, como dice Luis Toro, la iglesia es la columna y baluarte o el fundamento de la verdad. O como dicen los de la luz del mundo, ¡oh, somos la iglesia del Dios viviente! No. Poniéndonos a ver qué es lo que ellos sostienen y qué es lo que ellos anuncian. Vuelvo y repito, ¿qué es lo que ellos sostienen y qué es lo que ellos anuncian? Porque en el cristianismo hay trigo y hay cizaña, pero todo es el cristianismo. Hay verdaderos evangelios y falsos evangelios. Y cada una de las congregaciones sostienen y anuncian algo. Por lo tanto, amiga y amigo católico, porque a ti te digan que la iglesia católica sostiene la verdad, tú no tienes por qué creértelo. Bueno, mira a ver si lo que sostiene es la verdad. No porque te lo digan, porque eso sería un argumento circular. Por ejemplo, imagínense que yo les digo a ustedes, yo tengo la verdad y como yo lo digo, ustedes lo creen. No, pero entonces el propio Cristo mismo dijo que no daba testimonio del mismo. Ok, pero la Iglesia Católica da testimonio de ella misma. Y el católico, actuando en contra de la lógica y de la razón, y mucho más de la espiritualidad, entonces lo cree. No. Ponte a ver qué sostiene y qué anuncia tu iglesia. Si lo que sostiene y anuncia tu iglesia es la verdad, entonces esa es la casa de Dios, ese es el templo del Dios viviente. Esa es la iglesia del Dios viviente.
porque esa es la característica de la iglesia del Dios viviente, que sostiene y anuncia la verdad. No es que tú lo digas, Luis Toro. Ahora, algo sí dijo correctamente Luis Toro y por eso debe de ser expulsado de la iglesia católica. Él dijo que la iglesia no proclama la verdad de Pablo y no proclama la verdad de Pedro y no proclama la verdad de Petronilo. Es decir, la iglesia no proclama una supuesta verdad apostólica. La iglesia proclama la única verdad de Dios que está en las Escrituras. ¿Es católico Luis Toro? No. Luis Toro simplemente es alguien que está engañando a los católicos y está viviendo muy bien basándose en eso. Sin más, me despido a ustedes. Espero que hayan aprendido, ¿verdad?, un poco más sobre este texto. En unos minutos, 10 minutos, 9 minutos, estaremos en línea con el debate libre. Así que prepárate para entrar. En el chat va a estar el enlace al vivo. Así que nada más que cliqueas y estás en el stream ya. Apúrate porque no vamos a estar mucho tiempo. Nos hemos pasado 5 horas. Ok, vamos a estar poco tiempo hoy. Posiblemente unas 2 horas, no más. Ok, entonces apúrate. Como en 9 minutos comenzamos. Estate listo para que entres a StreamYard. Eres católico, puedes defender tu fe. Eres testigo de Jehová, lo puedes hacer. Eres mormón, eres evangélico y quieres exponer algún tema y quieres conversar sobre un tema bíblico, lo podemos hacer. Siempre, por favor, con respeto. El que falte respeto a la palabra de Dios o a los que estamos allí, ni siquiera le voy a preguntar. Chuch, lo voy a sacar. Así que nadie puede faltar respeto a nadie. Ok, como dice 1 Pedro 3:15, que tenemos que defender nuestra fe con mansedumbre y con reverencia. Bien, sin más entonces, nos despedimos. Bendiciones a David Godoy, creo que fue quien nos bendijo. Oh, pero un momento. También Abdel Amil, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que sigan aprendiendo. Nuestro único deseo es que ustedes se edifiquen. Por favor, si vives en Houston o en Humboldt, Texas, escríbenos a nuestro teléfono, este que está aquí. Escríbenos, mensaje de texto, no WhatsApp. 786-370-5555. Y para que visites nuestra iglesia te vamos a enviar la hora de servicios y el domingo tenemos otra conferencia buenísima. Están perdiendo de aprender. Ahí ustedes. Ok, entonces sin más, recuerda ir a Amazon y buscar Pastor Eduardo Gutiérrez. Ya publicamos nuestro nuevo libro, Mi Mejor Ejemplar, mi mejor libro. No creo que escriba yo otro mejor que ese. Se llama, ok, venlo a ver, ¿verdad? Venlo a ver, revisa los libros y ahí entonces verás. Para yo entonces no promoverte el libro aquí. Ve a Amazon, busca Pastor Eduardo Gutiérrez y revisa todos nuestros libros. Te voy a decir el nombre para que lo puedas buscar directamente. El arte de ganar un debate bíblico. Es un libro que recorre la filosofía de los debates desde los antiguos griegos hasta los modernos filósofos. Trae todas las técnicas de retórica y de semántica de un debate, todas, con las citas de los filósofos, es decir, todo, de los grandes apologistas a lo largo de la historia, todo están los bosquejos de los debates, cómo hacer las presentaciones, cómo poner los argumentos, las premisas, cómo defenderse de las objeciones, pues absolutamente todo está ahí. El arte de ganar un debate bíblico. Bendiciones y nos vemos en el próximo video, en unos minutos, 5 minutos. Dios les bendiga.